Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares en Noticia Colombia. Primer remesón del gabinete ministerial del gobierno Petro. 7 ministros salieron, ya tienen sus reemplazos. Así se quiebra la coalición con 3 partidos de la coalición, valga la redundancia, del llamado pacto histórico con partidos tradicionales. De fondo está la prometida reforma a la salud para todos y todas las colombianas. ¿Qué implicaciones tiene este escenario político? Vamos a analizarlo. En Noticia Haití, la ONU advierte sobre el peligro que implica para la población el aumento de la violencia entre bandas armadas en el país. En el primer trimestre de este 2023 se duplicaron los homicidios en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es parte de un informe presentado en el Consejo de Seguridad de este organismo de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las salidas? ¿Realmente las hay? Pues ojalá que sí, y lo analizamos. En Noticia Argentina, el gobierno anunció que comenzará a pagar importaciones de China en yuanes, dejando atrás el sistema dólar. Sucede al tiempo que informa sobre renegociaciones con el FMI de esa enorme deuda adquirida por el anterior ejecutivo de Macri. Analizamos cómo inciden esas medidas en ese intento por frenar la inflación y la especulación del mercado cambiario. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el presidente de esta nación, Gustavo Petro, dio a conocer el relevo de su gabinete luego de solicitar la renuncia protocolaria a todos sus ministros. Además, el presidente argumentó que los jefes de los partidos tradicionales torpedean el desarrollo de las discusiones en el Congreso para llevar a cabo reformas estructurales que necesita Colombia. Desde Bogotá llega el informe de nuestra corresponsalía. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde el municipio de Zarzal, donde realizaba la entrega de tierras a campesinos en el departamento del Valle del Cauca, se refirió a que necesitaba la disposición de su gobierno para atender los cambios estructurales que necesita el país. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Porque este es un punto fundamental de la paz. Minutos después, solicitó la renuncia protocolaria de su gabinete ministerial. Argumentó su determinación a través de su cuenta de Twitter oficial, señalando que se había roto la coalición de gobierno. Además comentó que los jefes de los partidos como el Liberal, el Conservador y la U vienen torpedeando las reformas, como la de la salud, que se tramita actualmente en el Congreso. Esas reformas son indispensables y hay sectores que se oponen a ellas. Lo que es más curioso es la obstinación con que algunos sectores políticos y desde luego empresariales se oponen a las reformas. No aceptan allí la concertación, el acuerdo, sino que han establecido unas líneas de confrontación a la política del gobierno. Tras esto, algunos integrantes del Partido Liberal se declararon en rebeldía y remitieron esta misiva firmada por 18 congresistas al máximo representante de este partido, el expresidente César Gaviria Trujillo, donde recuerdan que son partido de gobierno por la necesidad de implementar reformas institucionales con miras de alcanzar la paz y la equidad social. Gaviria comunicó a su bancada que si votaban la reforma a la salud se verían expuestos a sanciones.
Sí hay una disidencia liberal que quiere acompañar a Petro, que se nombró, digamos, como el liberalismo petrista, que trae toda esta remembranza de Alfonso López Pumarejo, que también la ha tenido el presidente en algunos de sus discursos, y también pues saben que podrían negociar directamente con el presidente y podrían encontrar ahí una luz que les permita también un mejor juego político de cara a las elecciones regionales de octubre, que es lo que también se está jugando en este momento. Finalmente, a través de este comunicado se oficializaba la salida de los ministros y se presentaba a los nuevos integrantes y sus respectivas carteras. El presidente Petro aseguraba que su gobierno estableció una hoja de ruta para el cambio por el cual votaron millones de colombianos y pese a que a su anterior gabinete y su apuesta por el diálogo fue rechazado por la dirigencia política tradicional, va a persistir con el programa de gobierno y la vocación de grandes acuerdos nacionales. El informe de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, con quien hablamos ahora para conocer de reacciones de la clase política de distintos sectores del país a este primer remesón ministerial que tiene de fondo. Hernán, muy buenas noches. La reforma necesaria a la salud para todos y todas las colombianas. Adelante, ¿cómo estás? Tatiana, muy buenas noches. Un saludo para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma. Digamos que este es un remesón más grande, son 7 los ministros que han salido, pero recordemos que a finales de febrero ya se habían relevado 13 ministros, el de Educación, el de Cultura y el de Deporte. Las reacciones que ha suscitado esta determinación por parte del presidente Gustavo Petro pues han sido diversas, desde los partidos de oposición como el Centro Democrático, que asegura que esto da cuenta de la improvisación de este gobierno, que no se han dado concertaciones claras, concisas, precisas, que está divagando en la política colombiana y en las reformas que está proponiendo. Desde también los partidos de coalición, me refiero al Pacto Histórico, a la UP, al Maíz, que aseguran que no se puede dejar de seguir que los dirigentes de los partidos políticos tradicionales presionen a sus representantes en el Congreso para que no voten una reforma esencial y estructural para los colombianos como es la reforma a la salud. Y que en ese sentido pues se tiene que a partir de esa situación las cuotas políticas que sin duda se manejan en los gobiernos y sobre todo pues teniendo en cuenta la situación política del país, se necesitan para que avancen las reformas y para llegar al poder, pues no se puede permitir que se haga esa presión por parte de estos sectores que siempre han estado en el poder y que no les conviene soltar los recursos que vienen desde esas empresas, desde las empresas prestadoras de salud, desde los empresarios, donde siempre ha habido la triquiñuela y la jugada para mantenerse en el poder y recibir algunos beneficios. Por eso se hace necesario pues, que se mueva el gabinete ministerial, sobre todo en ministerios donde hay una cuota política de esa coalición que no está dando resultado y por la cual se genera este cambio. Llegan unos ministros más cercanos al presidente, algunos del Pacto Histórico que ya han venido trabajando o tuvieron la oportunidad de trabajar con el ahora presidente, unos años atrás el alcalde de Bogotá, muy cercanos, que estuvieron en su gabinete también cuando fue burgomaestre, pero también te tiene que decirle que hay algunos integrantes, sobre todo del Partido Liberal, que no acogieron, digamos, esas presiones por parte de su máximo líder y presidente del partido, César Gaviria, que han hecho una disidencia y como lo veamos en el informe, pues se han apartado de algunas decisiones determinantes que les ha exigido el expresidente César Gaviria. Y pues en ese contexto también hay expectativa en relación a lo que pueda seguir el trámite de estas reformas como la salud, la pensional, la laboral, que comienzan a hacer su discusión en el Congreso, sobre todo porque son reformas claves para el pueblo colombiano.
y aseguran que por esto fue que votaron más de 10 millones de colombianos para que esas reformas tal cual se presentaron, pues se sigan su trámite y no haya vicios, no haya incorporación de propuestas que desdibujen esas propuestas iniciales. Vamos a ver con la entrada de este nuevo gabinete cómo se van dando y si se recompone esos diálogos con los partidos de coalición cercanos. Me refiero también a cómo quedan esos puentes dialógicos con los integrantes del partido de la U, del Partido Liberal, del Partido Conservador, algunos que se han mostrado claramente opuestos a las reformas. Y eso es lo que se espera en los próximos días y semanas. Está recompuesto el gabinete ministerial, pero vamos a ver al interior del Congreso cómo se va construyendo esos caminos a partir de este nuevo gabinete y cómo se reconstruye esa coalición al interior pues de las bancadas en el Congreso colombiano, que tienen la determinación y la puesta en marcha de esas reformas estructurales que requiere el país y que el presidente pues ha asegurado que son las que necesita el pueblo colombiano y son por las que votaron los más de 10 millones de colombianos. Hernán, un punto que llama la atención, que ha generado de alguna manera sorpresa, es que sale la aguerrida ministra de Salud, Carolina Corcho, que tenía, bueno, sobre su cartera, sobre sus hombros, además una mediática en contra, de manera permanente, en contra de la reforma, pero también en contra de ella, así que ella se la pasaba explicando y explicando por qué era importante, por qué era necesaria esta reforma a la salud y enfrentando además a todos estos poderes detrás del sistema privado en el que están funcionando hoy en día estas llamadas empresas prestadoras de salud. ¿Qué se sabe con respecto a esto? ¿Por qué la salida de ella? Al interior de Colombia, al interior de los congresistas, de los analistas, se dice que esto fue un tema meramente político. La ministra Corcho hace parte del Partido Liberal y se le quería mandar también un mensaje a esos gamonales políticos que siempre han estado enquistados en el poder, un mensaje directo al expresidente César Gaviria y actual director del Partido Liberal colombiano, porque no ha acogido las reformas que se han presentado en el Congreso. Como le digo, hay unos integrantes del Partido Liberal, congresistas que se han opuesto, pero desde el directorio liberal, pues la postura es tajante de no respaldar las reformas. Lo mismo pasa con el Partido de la U, que es precedido por Dilian Francisca Toro, o el Partido Conservador. Así que son mensajes también que se envían porque de alguna forma se rompió esa coalición en algunos sectores. No el Partido Liberal en su mayoría, porque hay algunos, como les comento, que se han puesto en una disidencia, pero sí de los otros partidos. Así que también es un juego, Tatiana, político, un tire y afloje aquí, también posturas frente a esos rechazos que se le han hecho a las reformas y pues los que sí han apoyado aquí son los sectores sociales, los sectores de los partidos cercanos al gobierno que respaldan pues este remesón ministerial para que se cumplan las reformas y sobre todo pues agradecidos sobre todo con la exministra Carolina Corcho porque fue una abanderada de la reforma a la salud, se dio todas las peleas y desafortunadamente pues no logró ese consenso al interior de las bancadas para que tuviera la aprobación inicial, porque hasta ahora está iniciando este debate en la Comisión Séptima de Cámara. Le hacen falta 3 debates más para que se vaya desarrollando su aprobación. Se le agradece, así como a los otros, al ministro del Interior Alfonso Prada por su gestión y a otros que pues a la ministra Cecilia López de Agricultura, que mientras estuvo se hizo una gestión interesante, al ministro de Hacienda,
que también hizo una labor interesante, pero que sí se le manda un mensaje directo pues a esos directores de los partidos tradicionales que en el fondo no quieren, porque se ven beneficiados de las viejas estructuras económicas que los benefician y que los han llevado al poder. Y también juega otro factor, Tatiana, y es que estamos cercanos, en octubre se realizan las elecciones regionales y también los partidos políticos comienzan a mover sus fichas en relación a la proyección que les conviene al electorado para recibir pues esas elecciones de la mejor forma para sus intereses políticos. Así que son varios los temas que convergen, son varias las situaciones que se mueven, y lo que se sabe es que el presidente se la juega, el presidente Gustavo Petro se la juega por unas reformas que son estructurales y que no quiere que se le hagan mayores cambios, que sí se discuta en el Congreso, pero que no se les cambie la esencia, y por eso pues toda esta situación política que se ha generado en Colombia. No se cambie realmente la esencia, ese es el punto clave. Y con respecto al proceso electoral, bien recordar que dentro de muy poco entra ley de garantías por el proceso electoral de octubre, que también tiene una cantidad de implicaciones financieras y políticas. Hernán, todo esto lo sumamos al análisis. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo para usted. Gracias. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Gabriel Becerra, es congresista, coordinador del Pacto Histórico. Nos acompaña desde Bogotá. Gabriel, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Gabriel, Aló. buenas noches. ¿Me escucha? Aló. Hola, hola, Gabriel. Buenas noches. ¿Cómo está? Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado. Les propongo poner en pantalla, se lo pido a la producción, los comunicados de los partidos tradicionales, donde precisamente allí se evidencia cómo se rompe esta coalición del llamado Pacto Histórico. Partido Conservador, Partido Liberal, son partidos tradicionales. Recordemos que hasta hace 30 años era un sistema bipartidista en Colombia, luego entraron en coaliciones, y también el llamado Partido de la U. Tenemos a nuestro invitado, tenemos los comunicados. Muy bien, vamos con los comunicados primero. Este es el partido de la U, que es un partido que nace con el expresidente Santos. Vamos a ver lo que dice parte de él en el comunicado de la opinión pública. El partido de la U hace un llamado a nuestros congresistas para que tengan en cuenta que en la votación del articulado de la reforma de la salud, que inicia mañana 26 de abril, deben acoger la decisión tomada por la bancada de nuestro partido el pasado 11 de abril de 2023, en la cual se definió votarlo negativamente, teniendo en cuenta que este no recoge propuestas presentadas por partidos de la U y Partido Conservador. Miren ustedes en la parte de abajo, en bien oscuro, la anterior, teniendo en cuenta la obligatoriedad del cumplimiento de la ley de bancadas. Esto dice el partido de la U. Vamos ahora con el siguiente comunicado. Esto dice el Partido Liberal, y es una declaración explícita del expresidente César Gaviria, que es el máximo representante en este momento del Partido Liberal. El director del Partido Liberal, a propósito de la reforma al sistema de salud propuesta por el gobierno, informa que se aplicarán sanciones que contemplan estatutos para quienes se aparten de las decisiones que se consideren de bancada. Esto supone a aquellos que reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos para destinos públicos o privados, es decir, los está amenazando, les advierte que no pueden votar. Dice en la parte de abajo, tales conductas podrían ser entendidas como cohecho con la aplicación de sanciones conforme a los fallos que han sido aplicados por la Corte Suprema en el pasado reciente. Esto es lo que ha establecido el Partido Liberal a través de su máximo representante, el expresidente César Gaviria. Otro comunicado. Vamos con el siguiente, que es del Partido Conservador, otro partido tradicional de Colombia. Del 25 de abril de este año, conforme a lo establecido por la ley, estatutos del partido, y de manera consecuente con la decisión tomada por la bancada parlamentaria el 11 de abril, ratificada el 18 del mismo mes, no acompañar el proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno. Es obligación de todos los representantes a la Cámara y senadores del Partido Conservador votar lo negativo la totalidad de los artículos dentro del trámite en el Congreso. Esos son los tres partidos que se han apartado de la coalición del Pacto Histórico, y evidencia entonces cómo se ha fracturado esto. ¿Qué implica dentro del Congreso primero? Listo nuestro invitado, Gabriel Becerra, congresista, coordinador del Pacto Histórico, nos acompaña desde Bogotá.
Gabriel, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Tatiana. Te hablo desde el Congreso, donde estamos en este momento en una moción de censura al ministro de Defensa, pero bueno, aquí estamos para atender todas las inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias por sacar ese paréntesis en un momento que resulta importante en todo sentido para el país. ¿Cómo lo ven ustedes desde esta coalición del Pacto Histórico, esta decisión que han tomado estos dos partidos tradicionales más sumado el partido de la U? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que el gobierno del presidente Petro se eligió con un mandato popular. El mandato es fundamentalmente sacar adelante las reformas. Cuando nosotros hablamos de reformas, hablamos de que las reformas son el cambio. Y para poderlas construir, el presidente ha tenido una visión de unidad nacional y ha tendido la mano incluso a partidos que, como el liberal y el conservador, oficialmente, sobre todo sus directorios nacionales y sus presidentes, no respaldaron al gobierno, porque consideramos pues que las reformas deben ser reformas que unan a la nación. Lo que hoy estamos viendo es que se profundiza una crisis al interior de esos partidos tradicionales, porque por un lado está la presidencia, por ejemplo, en el Partido Liberal, del expresidente Gaviria, que administra el Partido Liberal fundamentalmente con una postura muy autoritaria, antidemocrática. Es una especie de jefe único que, como lo expresan los representantes a la Cámara que firmaron la carta que ustedes han leído, no consulta las decisiones de quienes ejercen aquí en el Congreso de la República los votos. Algo similar puede percibir uno con otras características en el Partido Conservador y en el Partido de la U. Lo que en últimas ha hecho el presidente es colocar un punto a esta situación y decirle a la nación que si estos partidos no están comprometidos con las reformas que el pueblo mayoritariamente votó al elegir el presidente Petro, pues no tiene sentido que hagan parte de la coalición y estén en el gobierno. Por eso, lo que ha hecho el gobierno en cabeza del presidente es actuar con coherencia, porque no tiene sentido que unas personas que no están dispuestas a apoyar las reformas estén en un gobierno que fue elegido para hacer las reformas. Igualmente, seguiremos trabajando en una idea de unidad nacional para poder avanzar en lo que la base de estos partidos, congresistas de estos partidos, reconocen, y es la necesidad de poder sacar adelante reformas a un sistema de salud que no ha resuelto los problemas de los ciudadanos, que a pesar de tener carnet no acceden a especialistas, no reciben los medicamentos, tienen dificultades cotidianas. Eso lo vive el pueblo en general y bueno, el presidente Santos decía que era muy buen sistema de salud. Para él seguramente lo es, porque en los barrios donde él vive no tiene ninguna dificultad y paga un seguro privado. Pero si usted le pregunta a los habitantes de 600 municipios del país, donde no hay ni siquiera en las zonas rurales un solo puesto de salud, la respuesta será contraria. La respuesta será diciendo con toda seguridad que lo que hay es olvido por parte del Estado en el marco del sistema de salud. Vemos que todo esto no tiene que ver entonces ni con la reforma pensional, es decir, con el paquete completo del plan de reformas del gobierno, reforma pensional, que es fundamental, y reforma tributaria, sino reforma a la salud. Y estos tres partidos que se oponen y además le advierten a sus bancadas que no pueden votar porque es la decisión que se ha tomado, además los amenazan en el marco de los estatutos de cómo se deben votar desde las bancadas. ¿Qué es entonces lo que hay detrás? ¿Qué es lo que le incomoda desde tu visión, Gabriel, a estos partidos tradicionales acerca de la reforma a la salud? Sí, pensándolo en general, estos partidos también tienen votantes, también tienen seguidores en esa otra Colombia profunda que estarían aplaudiéndolos por apoyar que llegue la salud a todos los rincones del país. Bueno, en primer lugar, Tatiana, yo creo que esta postura también tiene efectos sobre las otras dos reformas, porque difícilmente se podría comprender que frente a una reforma
un partido decidiera no respaldar al gobierno y frente a otras sí, aunque son contenidos distintos, pero estamos hablando fundamentalmente de un acuerdo político de estar o no estar con las reformas del cambio. Yo creo que las razones son diversas, ¿no? Por un lado está el liderazgo de una persona como César Gaviria, que fue el impulsor de estas reformas hace 30 años, que es alguien que representa la vieja política, que es alguien que está ligado a sectores que tienen muchos intereses alrededor de la salud. Por ejemplo, los negocios que representan todo este emporio de empresas que se reflejan en las empresas prestadoras de salud, en las EPS, al ejercer un sistema que ha colocado a la salud fundamentalmente como mercancía y no como derecho, es que están en juego intereses de carácter económico. Y lógicamente esos intereses de carácter económico, que también estarán en el caso de la reforma pensional, porque implica tocar un ahorro de alrededor de 238 billones de pesos y algo más, pues van a emerger, y yo creo que están emergiendo. Ellos tratan un poco de decir que el interés es un interés fundamentalmente de estar con los ciudadanos y de favorecer el interés de los ciudadanos, pero en últimas, cuando se están planteando reformas en las cuales, si ustedes pueden comparar entre el texto inicial que se radicó en el Congreso y los textos que hoy están en las comisiones, en la Comisión Séptima donde se discute, se han hecho cambios. Ellos progresivamente van sacando razones, en últimas, para negar que los aspectos sustanciales de las reformas, que es, por ejemplo, evitar que la salud siga siendo una mercancía y acabar con estas empresas que lamentablemente no han solucionado. Si lo hubiesen hecho, seguramente no estaríamos en este debate, el cumplimiento del derecho, pues reaccionen de esta manera. Por eso yo creo que aquí lo que hay es una apuesta para que fracasen las reformas del presidente Petro equivocadamente, porque quien fracasa no es el presidente Petro, no es nuestro gobierno, sino en últimas es la negación a los derechos de los ciudadanos. Y eso va a generar, como lo generó el año pasado en otros campos, reacciones de la ciudadanía, estallidos sociales de la ciudadanía, cuyos responsables van a ser los jefes de estos partidos que se negaron a permitir que hubiese una reforma. Yo creo que estamos entrando a una nueva etapa del proceso, no solamente del gobierno, sino del proceso político colombiano, donde nosotros insistiremos en la necesidad de que ojalá podamos construir acuerdos, y esperamos que las bases de estos partidos presionen a sus dirigentes. Hay una parte, por ejemplo, en el caso de Cámara, más del 50% de los representantes de la Cámara están con la reforma, pero el señor Gaviria, desde una oficina, a ratos en Bogotá, a ratos desde el exterior, da órdenes a estos representantes que son los que tienen que darle la cara a la ciudadanía. Por eso yo creo que lo que está en evidencia es la contradicción entre la idea de un sistema de salud que recupere la salud como un derecho y el sector de la clase política articulada a grupos económicos que quieren mantener el negocio de la salud, para lo cual nosotros no nos prestaremos, porque fuimos elegidos fue con otro programa, con otro proyecto. Claro, es la pugna del modelo en este caso con respecto a la salud, que es algo tan absolutamente sensible para todos y todas, no solamente en Colombia, en cualquier parte del mundo. ¿Quién no anhela una salud digna y no ser tratado como un cliente, sino realmente como un paciente? Evidentemente, esa es la razón. Ahora, Gabriel, ¿cómo percibes el escenario dentro del Congreso, en Cámara y Senado? Porque
aunque la política no se mueve matemáticamente, está clarísimo lo que han dicho el Partido Conservador, liberales y el Partido de la U. A sus bancadas no pueden votar. Hay una disidencia de 18 congresistas del Partido Liberal. Pero esto, ¿cómo se plantea cuando llegue el momento de la votación para sacar adelante esta reforma a la salud? Esta es una gran incógnita que esperamos resuelva en estos días cuando vayamos ya en concreto a avanzar en el tema de las reformas. Por el momento fue negada en la Comisión Séptima la ponencia que quería archivar la reforma. Se ganó 17-4 en esa votación y en el día de ayer se ganó una primera votación del proyecto que ha presentado el gobierno con unas modificaciones que han hecho los ponentes, y vamos a tener también la discusión ya del articulado. Hay un grueso del articulado que no tiene proposiciones, que no hay observaciones alrededor de él, que va a pasar, y habrán unos artículos que van a ser los más polémicos. Yo confío que estos líderes de los partidos liberal, conservador, de la U, que viven en el Guaviare, que viven en las regiones apartadas de Colombia, en el Chocó, que viven en otros lugares y sienten cotidianamente el llamado de sus vecinos, de sus votantes, a que por favor se reforme el sistema de salud, se pueda cumplir. Muchísimas gracias, Gabriel, por este paréntesis para atender el llamado de Telesur. Gracias por sus explicaciones. Veremos lo que suceda en próximos días. Muy buenas noches. Que sea lo mejor para Colombia, por supuesto. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. La ONU advierte sobre el peligro que implica para la población el aumento de la violencia entre bandas armadas en el país caribeño. En el primer trimestre de este año, se duplicaron los homicidios en comparación con el mismo periodo del año pasado, 2022. Esto es parte del informe presentado en el Consejo de Seguridad del organismo. ¿Cuáles son las salidas? Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Haití, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, alertó el peligro que genera a la población civil el recrudecimiento de la violencia entre bandas criminales que se han apoderado del país. Vamos a verlo. La violencia generada por pandillas criminales en la ciudad de Puerto Príncipe continúa extendiéndose a otras zonas del país, alcanzando niveles comparables a los de un país en guerra. El flujo de armas de fuego y drogas ilícitas alimenta a las bandas delictivas para atacar infraestructuras como puertos, instalaciones de almacenamiento de granos, estaciones policiales, juzgados, prisiones y el control de las principales carreteras a la capital. La alerta fue hecha por la enviada especial de Naciones Unidas, María Isabel Salvador, quien pudo constatar el espiral de violencia durante su primera semana en el país caribeño. Desde el último informe de mi predecesor al Consejo, en enero, la criminalidad de las pandillas ha aumentado. La violencia de las bandas se está extendiendo a un ritmo alarmante en zonas que antes se consideraban relativamente seguras en Puerto Príncipe y fuera de la capital. La espantosa violencia en las zonas asoladas por las pandillas, incluida la violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, es emblemática del terror que sufre gran parte de la población de Haití. Salvador
confirmó su preocupación por la situación de los niños que sufren secuestros, asesinatos, violaciones y el reclutamiento de estos por las pandillas. Los niños se encuentran entre las víctimas de los crímenes más atroces, incluidos asesinatos, secuestros y violaciones. En los últimos 3 meses, niños en edad escolar han sido alcanzados por balas mientras estaban sentados en sus aulas y secuestrados cuando los dejaban en la escuela. En el informe presentado por la enviada especial, se detalla que en el primer trimestre de 2022, los incidentes delictivos como homicidios, violaciones, secuestros y linchamientos se duplicaron con creces en el mismo periodo de 2023, alcanzando la cifra de 1.647 víctimas. También menciona la escasez de fuerza policial para hacer frente a la criminalidad, reducida de 14.772 a alrededor de 13.200 efectivos. En el contexto de la tensión que vive el país, Salvador advirtió que esta dinámica conduce indefectiblemente a la ruptura del tejido social, con consecuencias imprevisibles para toda la región. Por tanto, solicitó el apoyo internacional urgente para ayudar a la aplicación de la ley y en la gestión de fronteras, pues los desplazamientos internos aumentaron este año a 50% en comparación con noviembre de 2022. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, el gobierno del presidente Alberto Fernández anunció que comenzará a pagar las importaciones de China en yuanes, dejando atrás el sistema dólar. Esto sucede al tiempo que informa el gobierno sobre renegociaciones con el FMI de la enorme deuda adquirida por el anterior ejecutivo de Mauricio Macri. Analizamos cómo inciden estas medidas económicas en el intento por frenar la inflación y la especulación del mercado cambiario. Al volver, estamos en Noticia. En Noticia Argentina, el gobierno fortalece relaciones bilaterales con el gigante asiático, con China. Anuncia que comenzará a pagar importaciones desde esta nación en yuanes. Al tiempo busca renegociar la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es una compleja situación a solo meses de las elecciones generales que incluyen las presidenciales. Vamos a verlo. El ministro de Economía argentino anunció este miércoles que el país dejará de pagar importaciones de China en dólares y pasará a hacerlo en yuanes. Gracias a la activación del swap de monedas con el gigante asiático, la medida, comentó Sergio Massa, permitirá engrosar las reservas nacionales y fortalecer el intercambio bilateral. A partir del acuerdo con las diferentes empresas, con el ICBC, con el Banco Popular Chino y el Banco Central de la República Argentina, reprogramamos el instrumento de pago por más de 1.040 millones de dólares para este mes de importaciones con origen en China, que dejan de pesar sobre el flujo de salida de nuestros dólares y pasan a ser parte del flujo de salida de yuanes. El embajador chino, Zhou Xiaoli, aseguró que su país presta mucha atención e importancia al comercio con Argentina y defiende su economía soberana. También damos importancia al swap que venimos trabajando con Argentina, deseando trabajar conjuntamente con la parte argentina para proteger y desarrollar nuestros mercados globales, apoyando a las empresas para que puedan utilizar las monedas locales para hacer la liquidación de comercio, para poder reducir riesgos y también reducir costos. Este jueves, una comitiva argentina viajará a Washington a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y continuar con los desembolsos. Según la agencia Telam, el calendario del gobierno marca que entre este viernes y el lunes
deberá abonar al Fondo Monetario Internacional casi 1.500 millones de dólares en concepto de los vencimientos del enorme endeudamiento que dejó Mauricio Macri. El Ministerio de Economía atañe la escasez de reservas a la peor sequía que enfrentó la nación en años y redujo en 15.000 millones de dólares las exportaciones. Sucede además una disparada del dólar, acompañada de la elevada inflación, propia de la receta económica del Fondo Monetario Internacional. El Ejecutivo ha denunciado que este escenario ha sido impulsado también por grupos de derecha a través de rumores, versiones y falsos informes para desestabilizar. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas. Esta compleja situación que vive hoy la Argentina se desarrolla apenas a 6 meses de las elecciones generales. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Lido Giacomini, es periodista, analista político internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Lido, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Muy gusto estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. Varios asuntos que tienden a establecer un solo hecho, estrategia en política económica para el país en un momento complejo, pero el primero del que quiero consultar su análisis. Esta decisión del gobierno de comenzar a pagar importaciones en monedas locales entre Argentina y China. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, es un tanto sorprendente porque se da en un momento donde algunos sectores de la oposición al gobierno argentino plantean la necesidad de la dolarización. Otros presionan fuertemente por una devaluación del peso argentino, lo cual multiplicaría, mejor dicho, los problemas de los sectores populares que ya soportan una alta inflación y elevados costos para el desarrollo de su vida natural. Esta situación pareciera compensar un mundo que cada vez se aleja más de la Argentina por sus dificultades, que es la órbita de los Estados Unidos, que nos considera su patio trasero y ha presionado por un acuerdo que ha hecho insostenible la situación argentina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado, las novedades que vienen del otro lado del mundo, en un país como China, que es un cliente importante para la Argentina, y hay un intercambio comercial de una magnitud cuantiosa, nos tiende una mano y es que nos ha dado un crédito swap que nos permitiría en esta situación poder resolver la coyuntura esta desfavorable, este cuello de botella que atraviesa la economía argentina. Por otro lado, el intercambio crece continuamente y esto seguramente también lo multiplicará porque las importaciones argentinas para poder abastecer a la industria van a multiplicarse y también China ofrece toda su buena voluntad y disposición para aumentar sus compras hacia la Argentina. Creo que son como dos mundos, uno nuevo que se le ofrece a la Argentina y un mundo viejo que es el mundo del dólar y la dependencia de los Estados Unidos. No se entiende. Sí, Lido, esto con respecto a, bueno, la primera decisión que vemos cómo se suman otros países, también por ejemplo lo ha hecho Brasil con China. Lido, ¿me escuchas? Lido. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado. El otro asunto que resulta fundamental, ojalá que en esos minutos que nos quedan lo alcancemos a analizar aquí en Noticia de Telesur, tiene que ver con la renegociación por parte del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda que supera los 45.000 millones de dólares que después del crédito que entrega el FMI, el más grande de toda la historia a una nación, se ha prácticamente esfumado. Y a esto se suma además lo que hoy ha denunciado el gobierno del presidente Alberto Fernández, la especulación del sistema cambiario, en particular del dólar. Lido con nosotros. Lido, ¿me escuchas?
Le escucho perfectamente, Tatiana. Muchas gracias. Sí, le contaba a la audiencia que esto se suma a la renegociación que ha anunciado por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, con el Fondo Monetario Internacional de esta deuda que lo que vemos a todas luces es que es impagable, producto del esfuerzo y del desarrollo de la nación y del pueblo argentino. ¿Cuál es tu análisis? Sí, por supuesto, es una deuda totalmente impagable en estas condiciones y teniendo en cuenta, por otro lado, que se otorgó en una función estrictamente política, quebrando todas las normas, inclusive del propio Fondo Monetario Internacional, ya que la Argentina no estaba en condiciones de recibir un monto de la magnitud que el que se hizo. Por otro lado, tengamos en cuenta que la totalidad o más todavía de los fondos girados por el Fondo Monetario de la Argentina en el periodo de Macri sirvieron para fugar dólares de la Argentina. Es decir, fue un negocio político por un lado para favorecer un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri en aquel momento, y por otro lado condiciones leoninas para la Argentina que significaban un corset fuerte para condicionar la vida económica y política del país. Es decir, en realidad el préstamo del Fondo Monetario es una forma de chantaje, una herramienta para el chantaje de la Argentina, cuestionada porque ha estrechado en los últimos tiempos relaciones con China y con Rusia. Es decir, una de las presiones más importantes que se producen sobre el país es el planteo de que Argentina debe reducir sus vínculos con China en este periodo. ¿Y cómo crees entonces que quedan en este momento, cómo percibes en adelante la relación de Argentina con el gobierno de Estados Unidos? Hace poco el presidente Alberto Fernández se vio con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace muy poco, hace solamente 15 días, llegó la jefe del Comando Sur de Estados Unidos a la Argentina y estuvo varios días, se vio con el ministro de la Defensa, es decir, que hay hechos que dan cuenta que hay una relación por lo menos uno diría en ciertos aspectos cercana entre Argentina y Estados Unidos. Pero bien sabemos desde el año 2019 que para Estados Unidos el principal opositor, enemigo y adversario no es Rusia sino China. Por supuesto, por eso las visitas que tuvimos de Richardson, de la general del Comando Sur, como la de otros visitantes que hubo, fueron todos elementos de presión contra los intereses de la Argentina. No es el desarrollo de buenas relaciones, sino por el contrario, es recibir presiones que se hacen en base a que estamos atados por una deuda a los Estados Unidos y eso nos coloca en una situación extremadamente difícil y vulnerable. Por eso la Argentina necesita gestos más fuertes y un apoyo internacional. Creo que la perspectiva de la incorporación de Argentina a partir de agosto, cuando se produzca la reunión de los BRICS, a los BRICS, será un elemento importante porque nos acerca aún más a Brasil y a China, dos de nuestros principales socios económicos en este momento para la Argentina. Y por último, Lido, a todo esto se suma esta denuncia que hace el presidente Alberto Fernández diciendo que la especulación cambiaria tiene toda una connotación de carácter política. ¿Esto cómo se une necesariamente al proceso electoral en ciernes que tiene el país? Bueno, claro, el gobierno por supuesto es de carácter nacional popular y las posibilidades de hacer un proceso electoral en medio de un desastre económico como el que provocaría la continuidad de la corrida cambiaria y la disparada del dólar y del proceso inflacionario coloca en situación muy difícil a la posibilidad de elección nuevamente de un gobierno nacional popular y coloca en ventaja al neoliberalismo y a la derecha en esas condiciones, que frente a la magnitud del desastre económico en que puede habernos colocado, la derecha hace su agosto, es decir, tiene posibilidades de remontar su situación después de haber dejado al país endeudado y con una disminución de la actividad económica y del hambre sobre los sectores populares. Pues muy grave este escenario, ojalá que con esas decisiones haya un respiro y sobre todo en esta clave electoral que resulta fundamental. Lido, gracias, muy buenas noches. Bueno. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.